Estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad al Mic. Soy Débora Lucas y hoy vamos a estar viendo la última letra del acróstico Sí Jesús, que sería seguridad de los elegidos, según el manual de Roger Smiling que estamos siguiendo hace ya un tiempito. Este sería el último, pero como les habíamos dicho al principio, no hemos arrancado con la primer doctrina, que sería la soberanía de Dios, la cual dejamos para el final, para fundamentar todo esto que hemos venido charlando. Y no solo esto, sino también las 5 solas, temas con los que hemos empezado esta nueva temporada de Verdad al Mic, que ya va terminando, y le damos gracias a Dios por haber podido en algunos podcasts, de manera breve, quizás superficial, no tan profunda, haber explicado las bases de la fe cristiana, de la doctrina reformada cristiana. Así que vamos a explicar brevemente entonces qué significa seguridad de los elegidos. Esta doctrina también aparece como preservación de los escogidos o perseverancia de los santos. En ninguna de las maneras en las que se nombra esto de la seguridad, la preservación o la perseverancia tiene que ver con un acto del ser humano. Es decir, el hecho de perseverar en la fe no es algo que el ser humano pueda hacer por sí mismo, porque como ya conocemos en la doctrina de incapacidad total, el ser humano está muerto en delitos y pecados, y cuando es llamado y su corazón es regenerado y es puesta la fe de Jesús en su corazón y cree el Evangelio, quien hace toda la obra es quien lo hace perseverar, porque de ser que la salvación estuviese en nuestras manos, la perderíamos. Si el sostén diario de nuestra salvación estuviese apoyado en nuestros actos, perderíamos continuamente la salvación, porque un día haríamos las cosas bien, otro día las cosas mal, quizá en un mismo día perderíamos y recuperaríamos constantemente la salvación por buenos o malos actos que hiciéramos, y eso no es así, eso no enseña la Biblia, y vamos a ver por qué esta doctrina nos explica que eso no es posible, porque Dios da la salvación y es de una manera segura, independiente de los actos del ser humano. Y para esto el manual de Sí Jesús nos empieza explicando esta doctrina con un ejemplo, y es el de un señor X que tenía una vida perversa, pecaminosa, y un día conoce el Evangelio, asiste a una reunión evangelística y públicamente acepta a Jesús como su Señor y su salvación, y empezó a ir a la iglesia. Durante unos meses empezó a leer la Biblia, empezó a cantar las canciones de la iglesia y parecía haber cambiado. Pero de ahí a un tiempo se lo encuentra nuevamente en la calle, borracho. Unos hermanos lo ven, le quieren hablar, pero él no quiere escuchar, y después de un tiempo ese señor X fallece en ese estado de lejanía de la iglesia, de pecado y de rehúso de escuchar el Evangelio. La pregunta que sale de este ejemplo es la siguiente: ¿fue este señor X al cielo o al infierno? Entonces, este ejemplo sirve para explicar las dos posturas que hay al respecto sobre esta doctrina, la cual surgió entre los debates entre los que se discutían las 5 solas, y muchas de estas cuestiones eran fuertemente defendidas por los arminianos, este grupo de personas que defendía que la salvación se pierde por las obras. Decía que este hombre sí se perdió en el infierno porque perdió su salvación por insistir en el pecado y morir de esa manera. Sin embargo, había otro grupo, que eran los reformadores, que decían que no, que ese hombre no se fue al infierno, porque alguien regenerado, alguien que nació de nuevo, es salvo independientemente de sus actos o méritos. Podemos ver que estas dos posturas no son las únicas, y existe otro, y es el punto de vista bíblico, o sea, lo que la Biblia nos enseña que Dios dice respecto de este asunto.
Para comenzar quiero leerles Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo y Timoteo escriben una carta a la iglesia de Filipos y en este versículo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces acá podemos ver claramente la intención de Dios, que Él no solo tiene la intención de perfeccionar hasta el día en que Jesús nos venga a buscar, sino que lo va a hacer, es una determinación. En el Salmo 121, el versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Podemos ver bíblicamente como estos versículos, otros tantos que afirman que Dios realmente es el que nos guarda de caer eternamente en muerte, de caer en el pecado. Si somos escogidos, si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo, no hay manera de perderse, es lo que va a explicar esta doctrina. Entonces, brevemente esta doctrina dice que Dios tiene un pueblo elegido y justificado que Él preserva de apostatar finalmente la fe para que no pierda la salvación. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros dos puntos de vista? Con aquellos que decían que este hombre que murió en pecado sí perdió su salvación, y con este otro grupo que decía que no perdió la salvación, por más que haya vuelto al pecado y vuelto a una vida que demostró finalmente que quizá no conoció a Jesús. En primer lugar, tenemos que saber que nuestra preservación está ligada con dos doctrinas principales que ya hemos charlado también. Te animo a repasarlas para tenerlas quizá un poco frescas, que es la de la elección y la justificación. Si somos elegidos y justificados por Dios, ¿por qué estaría en nuestras manos tomar o dejar semejante obra? ¿Por qué Dios haría semejante obra para que finalmente nosotros elijamos si la aceptamos o no, si es buena para nuestra vida o no? Indudablemente la rechazaríamos y seguramente la perderíamos por causa de nuestro pecado, como explicábamos al principio. En segundo lugar, coincidimos con el grupo de pensadores arminianos en que hay una condición hipotética, si se quiere, de pérdida de salvación. ¿Por qué? Porque quien nunca tuvo la salvación claramente está perdido. Eso es lo que nos dice Juan 3:16. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Es decir, nunca tuvo la salvación, por eso se pierde. Pero lo que la Biblia dice y afirma en contra de este pensamiento es que Dios preserva a su pueblo porque la base de la preservación, nuevamente como decíamos recién, está en una obra de Dios y no del hombre. En tercer lugar, en coincidencia con los reformadores, coincidimos en que en la práctica de la vida cristiana un nacido de nuevo no pierde la salvación. Puede caer en pecado, puede momentáneamente equivocarse, como todo ser humano, pero no perder su salvación por eso. Y ahora vamos a ver qué es lo que no dice esta doctrina, para ir recortando un poco el margen de dudas que puede llegar a generar estas tres diferencias que tenemos con los dos puntos de vista que hablamos al principio. Esta doctrina no enseña una licencia para pecar. Nuestra seguridad está en el poder de Dios que sostiene nuestra vida en Cristo, no en alguna, entre comillas, fuerza que tenga nuestra fe, que nos mantenga vivos o algo que salga del ser humano. En el capítulo 1 de la carta de Judas, en el versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas nos habla de un grupo de personas que quizá están dentro de la iglesia. Juan nos habla de este grupo como quienes salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Hace una distinción entre quienes pertenecen al pueblo de Dios y quienes no, y habla de que convierten en libertinaje la gracia de Dios porque no la han comprendido y no les ha sido dada la especial gracia salvadora de Dios a esos hombres. Es por eso que niegan a Dios y no reconocen su soberanía ni el señorío de Jesucristo, como dice acá Judas. Entonces, esta doctrina no enseña una licencia para pecar. Que no perdamos la salvación no significa que podamos hacer de nuestra vida lo que queramos, que podamos volver al pecado, ni hacer todo lo que Dios prohíbe o condena en la palabra, sino que vamos a ver también más adelante que
aquel que es nacido de nuevo y regenerado en su corazón y persevera en la fe por la obra de Dios, por la intención de Dios, como leíamos en Filipenses, su actitud es de querer obedecer a Dios, de querer cumplir con lo que Dios pide, a pesar de que pueda fallar. En segundo lugar, no afirma esta doctrina que los cristianos se libran de la responsabilidad de aplicar los medios de preservación. ¿Qué son los medios de preservación? Aquella forma que Dios determinó, si se quiere, como márgenes o límites que Dios estableció para que finalmente alguien que es nacido de nuevo no peque de manera que sea condenado. Esto no quiere decir que haya algún pecado que haga que un regenerado pierda su salvación, justamente por esto que Dios establece, sino que Dios se encarga de hacer que aquel que es parte de su pueblo escogido y justificado no haga nada que finalmente destruya su vida con el pecado o, en el peor de los casos, que pierda su alma en el infierno. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo parece dejar claro acá como una paradoja entre lo que es el deber del cristiano de obedecer y por otro lado la actividad divina en que Dios garantiza que Él pone el querer obedecer y el hacerlo, porque sabemos que nadie puede cumplir a la perfección, nadie puede obedecer a la perfección lo que Dios pide. Es por eso que estamos en Cristo. Por esto último, esta tercera declaración de lo que no enseña esta doctrina es que la preservación no priva del libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios es libre para apostatar de la fe cristiana, negar a Dios, si Dios lo permite. Por esto último que leíamos, y por esta diferencia que salvábamos en el ejemplo de los dos puntos de vista, de si una persona se pierde o no. Eso es un asunto que está en manos de Dios. Sin embargo, la Biblia es muy clara respecto de quiénes pertenecen al pueblo de Dios y quiénes no. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, y es que no nos toca a nosotros opinar respecto de la salvación de alguien. No podemos decir, este es salvo por lo que está haciendo, por lo que está diciendo, sí, este conoce a Dios, este es salvo, y otro porque se equivoca, quizá pensamos u opinamos de esa persona, incluso hablamos mal de esas personas, diciendo, no, este no conoce a Dios, este es un inconverso o este no tiene la fe. Tengamos mucho cuidado de opinar de esa manera respecto de la salvación de las personas, porque hay una línea muy fina entre juzgar un acto y juzgar el alma de una persona, y eso no nos corresponde a nosotros, más allá de que podemos juzgar los actos de las personas, examinarlos con la palabra y decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando nos metemos con el alma de la persona y opinamos de si esa persona es salva o no, y lamentablemente muchos cristianos con esa actitud justifican el desamor, si se quiere, a aquellos cristianos que quizás se encuentran en el mismo momento en el que, por ejemplo, David había pecado y durante un tiempo no se dio cuenta o no reconoció su pecado, hasta que un profeta con un cuentito, si se quiere, le hizo dar cuenta. Dios usó, por supuesto, a esa persona para que David se dé cuenta de que había estado en pecado y se arrepintió finalmente. Entonces, como no sabemos si una persona es salva o no, en ese sentido, cuando estamos juzgando un momento quizá en donde está cometiendo un acto de pecado, lo mejor es que oremos por esa persona, nos acerquemos, como al principio decíamos en el ejemplo del señor X, hubo un grupo de evangélicos que se acercó y ese señor X no quiso escuchar. Bueno, está bien, no hay ningún problema, quien se encarga de esa persona es Dios, pero no dispongamos nuestro corazón a juzgar el alma de las personas por esos actos, especialmente cuando las personas están bajo pecado, porque no sabemos si puede arrepentirse y salir de ahí y es renovado en la congregación, en la fe, o si finalmente, como Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceremos. Entonces vamos a ver las evidencias bíblicas que hay para comprobar que esta doctrina es bíblica no solo por la lógica teológica de que se basa en las doctrinas de elección y justificación, sino también porque es
consecuente de creer tales cosas. Si no nos dijeran que esta doctrina existe y solo nos hablaran de las doctrinas de elección y justificación, sabiendo que Dios es el que llama y Dios es el que justifica y nadie puede desdecirse de eso, ni siquiera Dios mismo, porque es algo que Él decretó, entonces lógicamente pensaríamos que no es posible que alguien pierda la salvación. Nuevamente les traigo el razonamiento del principio. ¿Por qué Dios haría semejante obra para finalmente ver que una persona se equivocó y decir, no, bueno, listo, le saco la salvación, le saco la justificación y se perdió? No, eso no es así, Dios no improvisa. Dios tiene un pueblo escogido, dijimos, justificado, y se va a encargar de que persevere hasta el día en que Jesús nos venga a buscar para estar en la gloria eterna con Él. Respecto de la doctrina de elección, entonces, el hecho de ser elegido implica que Dios va a aplicar los medios necesarios para guardar a los suyos hasta el fin, como leíamos en el Salmo 121, 7. En Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces no hay un bache en el medio de la justificación y la glorificación en el que dice, bueno, Dios justifica, pero va a ver si más o menos cumplen o cumplen hasta el final y bueno, si lo hacen los va a glorificar. No, a los que justificó, glorificó, y como hemos visto en la doctrina de elección, la justificación es un acta, un sello, algo que Dios declara y no se desdice. Entonces, si hemos sido justificados, el próximo acto es la glorificación. Volviendo a la carta de Judas, él saluda de esta manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo significa la seguridad de que Dios nos guarda por la obra de Cristo, por supuesto, y dice santificados en Dios Padre. Nuevamente nombra esto que Pablo nos decía en Romanos, de que somos santificados y guardados en la práctica de la fe, y finalmente glorificados. Efesios 2:10 nos habla de que las buenas obras que hacen los elegidos son predestinadas como ellos mismos. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como decíamos al principio, Dios se encarga de que el elegido, el regenerado, no peque de tal manera que pierda su fe, su salvación y finalmente su alma en el infierno, porque fue preparado, dice, creado en Cristo Jesús, es decir, nueva criatura en Cristo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cómo podríamos dar lugar a la duda de si es segura o no la salvación? Leyendo que Dios prepara de antemano el camino por donde vamos a andar, las cosas que vamos a hacer como tales escogidos. Isaías 26, versículo 12 dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Las obras de Dios son hechas en nosotros por Dios mismo. Si las buenas obras de los elegidos son predestinadas y asimismo ciertas, ¿cómo puede un escogido hacer obras que le traiga la condenación? Estas son las evidencias bíblicas que desde la doctrina de la elección podemos leer claramente que la seguridad de la salvación es una realidad, no es un sentimiento que tenemos, sino es algo que debemos creer porque dice Dios que así es. Ahora, respecto de las evidencias bíblicas de la doctrina de la justificación, es que si la justificación es verdad, también es verdad la preservación. ¿En qué sentido? Bueno, en que si somos justificados no por nuestros méritos, sino por el don gratuito de la justicia de Cristo, tampoco somos, entre comillas, desjustificados por nuestras fallas. Si los méritos son de Cristo, en todo caso el que tendría la potestad de quitarnos la justificación sería Él, pero eso no es bíblico. La Biblia no enseña que Dios da la justificación y la saca de una persona. Simplemente enseña que la da a un grupo de escogidos
y a otros no. Nuevamente en Romanos 8:30 nos deja claro que no existe la desjustificación. Por eso es que Dios no acepta acusaciones contra su pueblo que fue escogido. Y el detalle acá no es que Dios ignora el pecado de su pueblo, sino que el pecado deja de ser una causa de condenación final. Ahora Pablo en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 1 y 2, deja claro que es imposible vivir en pecado. No que no caigamos en pecado temporalmente, que nos equivoquemos, sino que es imposible vivir de manera pecaminosa. Dice así Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? También leíamos al principio cómo Judas explica que ciertas personas que niegan el señorío de Jesús y convierten la gracia de Dios en libertinaje, no han comprendido que tener seguridad de salvación no significa poder pecar libremente, sino que todo lo contrario. Vamos a leer ahora que un nacido de nuevo, alguien que fue creado en Cristo Jesús, como leíamos recién, no tiene la intención de pecar, sino que naturalmente va a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, para resumir estas evidencias bíblicas respecto de las dos doctrinas de elección y justificación, debemos saber que la obra de preservación de un nacido de nuevo es puramente de Dios. Toda la obra es de Dios y esta parte también corresponde a Él. Sin embargo, conocemos quiénes son del pueblo de Dios y quiénes no respecto de los frutos. Es lo que Jesús nos dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dijo. Entonces, tengamos cuidado de creer que el pecado grave trae condenación eterna. Esto es una manera errónea de pensar, porque en realidad todo pecado trae condenación. Pero en los justificados, ni el pecado ni acusaciones traen la condenación. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pablo va dejando en claro que no hay una condición o una situación en nuestra vida que pueda separarnos del amor de Dios, que sea tan grave que pueda hacer que Dios nos quite la salvación, porque dice, el que justifica es Dios y el que murió por nosotros fue Cristo. Dice Pablo acá mismo, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Querido oyente, si sos un nacido nuevo, un escogido de Dios, Jesús está intercediendo por vos, de manera que no es posible que te pierdas. Pero atentos a la condición. Si sos un escogido, un justificado, y esto, como lo hemos visto, es una obra de Dios en el corazón del hombre, no es algo que podamos hacer con nuestras obras. Entonces sabemos que la reacción de un justificado es tener seguridad en la obra de Dios y tener confianza en Dios, esa fe de la que habla Hebreos, que está puesta en lo que no se ve y que es certera en lo que espera. Hasta acá brevemente es lo que explica esta doctrina, que es lo que la Biblia enseña respecto de la seguridad de la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero también hay versículos explícitos de esto que son, por ejemplo, el Salmo 97:10, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 18, Judas capítulo 1 versículo 24, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5, todos versículos que explícitamente hablan de que en Cristo estamos seguros de ser salvos y que somos guardados en Él, de manera que no perdemos nuestra salvación, ni por nuestros actos ni méritos, ni por ninguna situación que podamos atravesar en este mundo hasta que Cristo nos venga a buscar. Por último, quiero leerles versículos que hablan de la voluntad de Dios por sobre todo esto, y es en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 39, es Jesús hablando con los discípulos y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La única manera de tener inseguridad en nuestra salvación es que no creamos en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Quizá no lo hacemos intencionalmente, no pensamos intencionalmente que Jesús se quedó corto y no le alcanzó ni su cuerpo ni toda su sangre para cubrir, que lamentablemente hay personas que sí creen esto y complementan al parecer el sacrificio de Cristo en su creencia en otros santos, pero esto entonces sí nos deja pensar que la salvación está en nuestras manos, que Cristo no es suficiente y que entonces tampoco es posible o certero que seamos salvos. Esto no es lo que enseña la Biblia. De hecho, estas son las palabras de Jesús, que todo aquel que Dios le dio a Cristo, acá está la acción de Dios de elegir a su pueblo a través de un único medio que es el sacrificio de Cristo, y que Jesús no pierda a nadie hasta el día que nos resucite, el día que nos venga a buscar para estar con Él en su gloria por la eternidad. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 9, dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Si estas son las palabras de Jesús hace 2000 años, y da por sentado que no perdió ninguno, y vos y yo somos creyentes actualmente en Cristo, entonces tengamos la seguridad de que, como lo afirmaba Pablo en Romanos 8:30, de que la glorificación es el fruto final de la predestinación, estemos seguros en que la obra de Cristo es suficiente y que la obra de Dios nos persevera, nos hace permanecer en la fe, de manera que no perdamos nuestra salvación. Finalmente, Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 dicen lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Me gustaría profundizar mucho más en este versículo, especialmente en lo que resalta de la inmutabilidad de Dios, y es que si Él interpuso ese juramento, como lo dice en Jeremías 32, versículo 40, que dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, por nada de este mundo seremos cortados del amor de Dios, de esa declaración de justificación, si es que hemos sido declarados justos. Esto es lo que dice la doctrina de la seguridad de los escogidos. Respecto a algunas dudas, como por ejemplo de cuáles son los medios que Dios aplica para preservar a su pueblo, recién leíamos que Dios pone temor en el corazón para que no nos apartemos de Dios. También leíamos la inmutabilidad de Dios, es que es imposible que Dios deje de hacer bien si se comprometió a hacerlo. Pero como decíamos al principio, hay una paradoja que Pablo expresa en Filipenses 2, en esto de que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice. Entonces, sí hay una responsabilidad del hombre en permanecer, como por ejemplo lo es teniendo temor de Dios, acercándose a la palabra de Dios para conocerlo, de manera que no nos equivoquemos ni pequemos deliberadamente, pero también esas son las buenas obras que Dios hace en nosotros, si Él lo permite. Nuestro deber con todas las personas es el amor que Dios nos pide que tengamos tanto por amigos como enemigos, y el Evangelio, el predicar el Evangelio. Ese es nuestro deber. Quien hace la obra es Dios a través del Espíritu Santo, como decíamos recién, aplicando todos estos medios de llamar a una persona, de justificarla, de regenerarla, de santificarla en su vida en este mundo y finalmente glorificarla.
pero eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Es importante que tengamos claridad en estos aspectos, porque se cometen muchos errores, por ejemplo, también diciéndole a las personas que les queremos predicar el Evangelio, que si creen son salvos. Y esto no es correcto desde el punto de vista de la exposición del Evangelio, porque nosotros no le podemos asegurar la salvación a nadie porque no lo sabemos. Lo que se nos mandó a decir es que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados tiene la vida eterna, y el que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios, enviado por Dios, ya ha sido condenado. Ese es el Evangelio, ni más ni menos. Hasta acá, esto ha sido todo por hoy. Espero que no hayan quedado dudas. De cualquier manera, te animamos a que nos escribas en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, y que si Dios quiere podamos también de manera más personal acercarnos a ustedes los oyentes. Y siendo este el anteúltimo podcast de esta segunda temporada, quiero personalmente agradecer a todos aquellos fieles oyentes que han estado lunes tras lunes escuchando esta exposición de las doctrinas, y esperamos que haya sido de bendición realmente y que puedan compartirlo también con amigos, con hermanos, para afirmar nuestro conocimiento respecto de la fe cristiana. Y no solo por eso, sino también para que juntos creamos más exactamente en el Dios de la Biblia, el Dios que relata la Biblia, y no en el Dios que levantan los hombres, no en el Dios que los hombres creen que Dios es, pero nada tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Gracias por escuchar hasta acá, Dios los bendiga grandemente y será hasta pronto. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.